Nosotros estamos bien contentos de esta actividad. Estos son nuestros cafés logísticos, que son unas instancias que nosotros tenemos de conversación, donde nosotros les traemos un tema que creemos que es de interés para ustedes, y es la excusa en realidad para que ustedes compartan opiniones respecto a esta temática. La temática de esta oportunidad son los datos y el valor que hay en los datos. Esto es fundamental para nosotros en una época en la que estamos generando una cantidad de datos infinita, estamos rodeados de datos todo el rato. Entonces pareciera que la oportunidad de extraer el valor de ellos está ahí, a la punta de los dedos, y algo pasa que todavía no extraemos todo el valor de ellos. Entonces vamos a tener una presentación bien cortita de contexto de Nicolás Lozano. Nico trabaja en Conecta Logística en el área de inteligencia de datos y se ha vuelto nuestro experto en Data Literacy. Ya les vamos a contar un poquito qué es lo que entendemos por Data Literacy. Y a continuación de eso vamos a tener una exposición de Juan Pablo García, que él es líder para Sudamérica de analítica avanzada de Bain & Company, cofundador de Spike, pero principalmente, permíteme decirlo, es nuestro flamante presidente del directorio de la Fundación de Conecta Logística. Finalizada la exposición de Juan Pablo, vamos a hacerles un par de preguntas a ustedes para que participen y conversen en las mesas. En todas las mesas hay un representante de nosotros que va a ayudar a estimular la conversación, pero lo valioso aquí es la opinión que ustedes tienen, ¿sí? Más que lo que nosotros traemos, lo que nosotros traemos es una excusa nomás para conversar sobre este tema. ¿Bien? Entonces, sin más, los dejo con Nicolás Lozano. Adelante. Hola, ¿se escucha bien? Hola. Les quiero poner una situación, un caso. Vamos 230.000 años atrás, ¿ya? Ahí tenemos un Homo sapiens, probablemente de los primeros de la historia, y este Homo sapiens inició una videollamada. Si esa videollamada durara hasta el día de hoy, ¿ya? Pleno 2023, esa videollamada habría generado 1 exabyte de datos. 1 exabyte es un 1 y 18 ceros. No es poco. Pero en verdad se queda corto con la cantidad de datos que generamos hoy en día, todos los días, que son 463 exabytes. Recordando que son 18 ceros. ¿Y qué hacemos con todos estos datos? Bueno, los datos nos permiten tomar decisiones, muchas veces más veces de las que nos damos cuenta o que nos gustaría admitir. Por ejemplo, vemos el clima para ver cómo nos vamos a vestir en la mañana, sistemas de recomendación, qué vamos a comer, o ya, llevándolo al trabajo, por ejemplo, programar mantenimiento de ciertos equipos. Entonces, sabemos que hay un gran volumen de datos. ¿Hay valor en ellos? Los números dicen que sí, ¿ya? McKinsey en particular dice que aquellas empresas que son orientadas a datos o que toman decisiones basadas en datos tienen 23 veces más probabilidades de ser rentables, de adquirir clientes, 6 veces más probabilidades de retenerlos y por ende 19 veces más probabilidades de ser rentables. Y esto no es solo beneficioso para las empresas, también lo es para las personas. 94% de quienes usan datos en sus roles concordaban en que simplificaban su trabajo, ¿ya? Y además aumenta la credibilidad dentro de ellos, dentro de sus organizaciones. Estos son datos de McKinsey y de Qlik. Aquí les tengo otro caso. Todos estos son datos. Las empresas hacen un esfuerzo enorme en recolectar, almacenar y analizar datos. Sin embargo, ¿cuántos de estos creen que se utilizan para tomar decisiones en realidad? Eso, ¿ya? Es un estudio de Accenture del 2019, no más del 73%, hay un 73% de datos que nunca son analizados y están ahí esperando a que alguien los vea. Sabemos que hay muchos datos, hay valor en ellos, pero no siempre logramos extraer todo el valor que tienen. ¿Por qué? Las personas, aquí les traigo un ejemplo, están enfrentadas a los datos todos los días. ¿Ya? Aquí tenemos otros datos de Qlik que nos dicen que las personas en sus trabajos leen datos, interpretan datos, comunican datos, interna o externamente, hacen análisis en esa proporción del tiempo. No es menor. Casi más de la mitad del tiempo hacen estas cosas. Sin embargo, el mismo estudio reveló que solo el 21% de ellos se siente confiado en sus habilidades para leer, comprender, cuestionar o trabajar con datos. ¿Ya? Y el 74% de ellos dijo que se siente abrumado
cuando trabaja con datos. Un tercio de ellos dijo que buscaría métodos alternativos a usar datos para llevar a cabo la tarea, y un 14% lo evitaría por completo. Con respecto a este número, el 21%, esto es transversal, ¿ya? Para tomadores de decisiones es 23%, y para managers como mandos medios es del 32%, ¿ya? No es tan alto. Entonces, repetimos, hay valor, hay muchos, pero no logramos extraerlos. ¿Por qué? Existen brechas en las habilidades con datos. Como vimos, un gran porcentaje de la gente no se siente cómodo con sus habilidades, se siente abrumado al trabajar con datos. Aquí les tengo un ranking. ¿De qué creen que es? Donde Chile claramente está a la cola. Estos son puros países OCDE, y este es la prueba PISA de comprensión de lectura. ¿Ya? Entonces ya estamos a la cola en habilidades de comprensión lectora. Otro ranking, matemáticas, misma prueba PISA. Chile, a la cola. Entonces se pueden imaginar, si tenemos estas brechas en comprensión lectora, en matemáticas, ¿cómo estará nuestra habilidad en datos? Bueno, el desafío es abordar estas brechas, ¿ya? Independiente del sector en el que estemos, y podemos decir que las habilidades en datos, vamos a decir que son 4 dimensiones. Una es leer datos, trabajar con datos, analizar datos y comunicar datos. ¿Ya? Podemos englobar las habilidades en datos en esas 4 dimensiones. ¿Qué es leer? Leer es lo más básico, es leer algo y comprenderlo. ¿Ya? Entender lo que me está diciendo la información o los datos. Aquí tenemos un ejemplo. Este es un termómetro, ¿ya? Donde claramente yo lo veo y digo, hace frío. Me dice algo, yo lo entiendo. Pero es importante tener en cuenta que los datos siempre son parte de un contexto. Si yo veo esto, podría concluir que 1, el planeta Tierra se congeló, o 2, simplemente puse el termómetro en un glaciar. ¿Ya? El contexto es importante para entender lo que los datos nos dicen. Trabajar. Trabajar es manipular los datos, ¿ya? Es todo lo que hacemos para recolectarlos, ordenarlos, limpiarlos y estandarizarlos para dejarlos listos para el análisis. Por ejemplo, una transcripción de una encuesta que se hizo presencial, ordenar o archivar los datos y dejarlos listos para su posterior análisis. ¿Ya? Aquí podemos aplicar diccionarios de reglas simples, etc. Analizar los datos es examinar algo para entender el porqué de las cosas. ¿Qué hay detrás de lo que me dicen los datos? En particular, aquí podemos decir que hay 4 niveles de análisis, ¿ya? Cada uno más complejo que el anterior y por ende con un mayor beneficio, ¿ya? Que serían el descriptivo, de diagnóstico, predictivo y prescriptivo. Descriptivo simplemente describir lo que pasó, ¿ya? Hago un evolutivo de las ventas anuales y eso es lo que dicen los datos. El de diagnóstico es tratar de entender por qué los datos dicen lo que dicen. Oye, tengo una caída este año, ¿por qué? Investiguemos qué pasó ahí. Resulta que ese año llovió menos, mi cosecha bajó. El predictivo es tratar de predecir qué es lo que va a pasar en el futuro con los datos. Ya aprendo de la historia, de lo que me dijeron los datos, para yo predecir el futuro. Y el prescriptivo es donde la tecnología nos dice qué es lo que hay que hacer. ¿Ya? En base a los datos, aprendemos de la historia, me tira una recomendación y me dice, tú deberías hacer o tomar esta acción. Por último, comunicar es utilizar los datos para comunicarlos de manera efectiva a una cierta audiencia. ¿Ya? No solo es importante nuestra habilidad para recolectar y analizar datos, es importante también presentarlos de manera que sea visualmente atractiva, que yo pueda enfatizar o identificar los datos que son relevantes o significativos para la audiencia que quiero convencer o comunicar. Y por último, siempre tener en cuenta el contexto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo presente a un directorio, a mis superiores, a mis supervisores, o que yo muestre información en una clase con niños. En ambos casos estoy comunicando información, pero es importante tener el contexto en cuenta. Todo esto que hablamos, estas 4 cosas, tienen un concepto que los engloba y es lo que nosotros llamamos data literacy. Data literacy, ¿ya? Es la habilidad para leer, trabajar, analizar y comunicar con datos. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo abordamos el trabajo en acortar esta brecha del trabajo con datos? Aquí tenemos una serie de recomendaciones que da la literatura a nivel organizacional de cómo enfrentar el desafío. Primero es que es un cambio cultural, ¿ya? Dentro de la organización y debe venir desde arriba. Ya desde los niveles jerárquicos superiores debe estar el convencimiento de que este cambio debe hacerse. Lo otro es que orientemos la organización a tomar decisiones basadas en datos, ¿ya? No necesariamente la experiencia, lo que nos dice la guata, esto siempre se ha hecho así, que tampoco es malo, ¿sí? Ahí también hay valor,
¿ya? Pero hay que buscar un mix, ojalá entre ambas cosas. La segunda recomendación es que dentro de la organización definamos bien quién tiene que saber qué cosa. Aquí les tengo un ejemplo. Tenemos un equipo de ventas y lo clásico es que yo quiero que mi equipo de ventas sepa Excel. ¿Pero qué es saber Excel? Es saber hacer funciones básicas, sumar, restar, sí, hacer gráficos, hacer tablas dinámicas, un poquito más avanzado, programar macros o usar herramientas de resolución de optimización. No lo sabemos, ¿ya? ¿Por qué? Porque saber usar una herramienta no siempre es lo mismo que saber trabajar con datos. ¿Ya? Aquí les tengo un ejemplo. Estos datos no son reales, son dummy, pero el caso sí es real. Tenemos terminales portuarios que transfirieron ciertas toneladas durante el año con un cierto consumo energético. Yo podría calcular un indicador de eficiencia, que es los kilowatt-hora por tonelada que ocupó cada terminal. Y tengo estos valores de acá. Si yo quisiera obtener un promedio nacional, ¿saco un promedio simple entre esos valores? ¿O hago un promedio ponderado o agregado usando los totales? No hay una mejor que la otra, ¿ya? Pero es bueno saber y tener en cuenta qué es lo que estamos haciendo en cada caso, ¿ya? Que yo lo pueda saber explicar. ¿Por qué hice esto o por qué hice esto? Una tercera recomendación que se da en la literatura es la democratización de los datos. Abrir los datos a la organización, ¿ya? Que no esté como enclaustrada en unos pocos silos que pueden ser áreas de TI o de BI, ¿ya? Porque eso este acceso permite que más personas puedan hacer sus análisis, encontrar insights que sean interesantes, descubrir nuevas ideas. Y por último, tenemos romper silos, ¿ya? Que es algo que suele pasar, es que las empresas suelen contratar a las personas más capacitadas en datos o alfabetizadas en datos en los equipos de BI o de TI. Entonces se generan estos silos que tienen toda la información y no siempre están expuestos a los tomadores de decisiones. ¿Y qué pasa con las personas? Dimos recomendaciones de las organizaciones. Bueno, las personas, nosotros aquí tenemos como Conecta Logística una serie de recomendaciones para cómo abordar el trabajo con datos. Como dice Oprah, hagan las preguntas correctas y las respuestas se revelarán por sí mismas. Aquí nosotros tenemos una serie de preguntas que vale la pena hacerse al momento de enfrentarse al trabajo con datos, ¿ya? Porque esta información es importante para mí. ¿Qué decisión voy a tomar con ella? ¿De dónde viene? ¿De quién es? ¿Cada cuánto se levanta? ¿Quién la actualiza? ¿Cuáles son las variables que a mí me importan? Ya aquí les tenemos una serie de ejemplos de bases de datos que nosotros solemos usar en Conecta y tenemos que tener en cuenta todas estas preguntas para no caer en trampas. Por ejemplo, estos son datos del Servicio de Impuesto Interno, ¿ya? De estadísticas de empresas, y aquí este es un muy buen ejemplo de cómo está todo súper claro. Sabemos quién levantó los datos, cuándo se levantan, tenemos todos los asteriscos que nos dicen, ojo con este número. Aquí tenemos un no tan buen ejemplo, ¿ya? Este es de transparencia activa, donde tenemos los vehículos motorizados que son inscritos en cada año, donde yo entro al sitio y no sé cuándo se actualizan los datos, no sé quién los reporta. Si yo entro al 2023, no sé si estaba enero, febrero, marzo, no sé si solo enero. Y aquí un tercer ejemplo donde hay que tener ojo. Yo entro a aduanas y, por ejemplo, obtengo el valor de las exportaciones. Ya lo puedo obtener del dashboard que está al principio, o puedo entrar a, no sé, a los reportes en Excel. Y en estos casos los valores son distintos, ¿ya? Guardando las proporciones. ¿Por qué? Porque dicen cosas distintas. Hay unos que consideran algunas cosas, otros que no. Hay datos que se pueden corregir posteriormente. Entonces hay que tener ojo. No necesariamente están malos, pero hay que saber qué es lo que estamos haciendo. Así que a modo de síntesis, ya para ir terminando, sabemos que hay muchos datos, ¿ya? Están ahí, tienen valor, pero no siempre logramos extraer ese valor. ¿Por qué? Porque hay brechas en las habilidades con datos, ¿ya? Y sabemos que la habilidad que engloba todo este trabajo con datos o habilidades es el data literacy, ¿ya? Que es la habilidad de leer, trabajar, analizar y comunicar con datos. Ahora les traigo los resultados de la encuesta en la que ustedes participaron, ¿ya? Queremos saber qué es lo que piensan ustedes de todo esto. Por lo general, hay un amplio consenso en que el análisis de datos es un factor determinante en el éxito de una empresa, ¿ya? 92% dijo que estaba de acuerdo, muy de acuerdo, en que el análisis de datos es fundamental para el éxito de una empresa. Asimismo, el 85% de las personas que respondieron a la encuesta dice que tiene que analizar datos al menos una vez a la semana, es decir, o todos los días o un par de veces a la semana. No, 85%, ¿ya? Son importantes, estamos expuestos a ello. Son cosas que ya habíamos visto. Sin embargo,
aquí empiezan a generar ya estas disonancias. Aquí hay una aseveración que dice, creo que la experiencia es mucho más valiosa que los datos para predecir escenarios futuros. ¿Ya? Y aquí hay un porcentaje que está muy de acuerdo en que la experiencia siempre es más valiosa que los datos. Si hacemos un zoom a qué pasa ahí, nos damos que separamos entre quienes trabajan en área logística y quienes no. Y en el área logística hay una mayor creencia de que la experiencia es más valiosa que los datos para predecir escenarios futuros. Gracias.